plática. Bueno, esta plática va a estar dividida en 6 secciones. Primero vamos a hablar un poco de probabilidad, que son variables aleatorias. Después, los conceptos básicos de digráficas. Vamos a hablar qué son las cadenas de Markov. Como estos en realidad el 3 y el 4 van a ir casi simultáneamente. Y vamos a ver un teorema que, usando ambas herramientas, tanto cadenas de Markov como digráficas, y después un algoritmo que nos sirve bastante para esto. Entonces, bueno, primero, ¿de qué es probabilidad? Todos hemos trabajado con funciones aquí. Y lo que siempre hacemos es, tenemos cosas en el dominio y en el contradominio, en esta función que nos dice como nuestra regla de correspondencia. Y la probabilidad se basa mucho en ver qué es lo que pasa cuando nosotros no sabemos bien cómo se está comportando nuestro dominio. Entonces no podemos decir tal cual qué es lo que está pasando, pero tenemos cierta estructura de este lado que nos permite decir algunas cosas. Y a eso, pues, cierta estructura es un conjunto con estas dos cosas, una sigma álgebra y una función de probabilidad. La sigma álgebra en realidad son los eventos en los cuales nosotros vamos a poder definir la probabilidad de que suceda, y la función de probabilidad tal cual lo que nos dice es qué tan probable esto suceda. En realidad lo que hace es medirnos entre 0 y 1, con 0 siendo un evento que nunca va a ocurrir y 1 un evento seguro. Y bueno, esas son las cosas que le pedimos, que en principio son un poco extrañas, pero en realidad es algo muy simple y sí nos hablan como de cosas muy intuitivas. Por ejemplo, para una sigma álgebra, lo primero que pedimos es que el total se pueda medir y que al total le vamos a dar la medida de 1, que si podemos medir algo, podemos medir su complemento, y que si tenemos una familia, entonces la unión numerable también va a estar en parte de nuestra sigma álgebra, o va a ser un evento, o podemos asignarle una probabilidad. Y entonces, ya teniendo todo esto, en realidad las variables aleatorias son funciones que cumplen esto. Los tres son equivalentes y se pueden decir de muchas formas. Una forma es que podamos medir cuál es la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual que a para cualquier a número real, o que las imágenes inversas de estos intervalos también sean eventos, o si alguien ha llevado ya cosas de teoría de la medida, lo podemos ver como que x sea una función medible de nuestro espacio con nuestra sigma álgebra en los reales con la sigma álgebra generada, la sigma álgebra de Borel. Si no saben qué es la sigma álgebra de Borel, es la menor sigma álgebra que contenga los abiertos de la topología usual de R. Entonces, bueno, y que sea una función medible es hasta bastante parecido a una función continua. Lo que pedimos es que la imagen inversa de cualquiera de los que están aquí esté en esto de acá. Entonces, bueno, después de estudiar variables aleatorias, les digo, en realidad lo que tenemos son funciones normales, y la parte aleatoria donde está es en que tenemos un dominio algo extraño, que es ese omega grandote. Y después de eso se estudian procesos estocásticos, que lo que son funciones igual de nuestro espacio muestral omega, cruz S en R. Estos son procesos estocásticos reales, y ese lo vamos a considerar como un subconjunto de R. Entonces, bueno, para hacer una notación más fácil, en lugar de ponerlo como pares ordenados, vamos a ponerlo nada más como x sub t, y si vamos a estar usando una omega dentro de nuestra omega, lo vamos a marcar. Pero como les digo, realmente la base de aquí es que nuestra omega no la podemos manejar del todo bien. Tenemos varias nociones de cómo medir, entonces esta cosa es como solo en caso de que queramos hacer como mucho énfasis en nuestra omega. Y muchas veces, cuando hablamos de procesos estocásticos, dicen que lo puedes pensar como una variable aleatoria que va cambiando con un parámetro. Y a lo que se refieren con eso es que si nosotros fijamos nuestro t como un t0, entonces esto se reduce a una función de omega en R, que son tal cual como lo que había mencionado antes, que son las variables aleatorias normales. Entonces, bueno, vamos a quedarnos un rato con esta idea. Vamos a hablar acerca de digráficas.
como que son las definiciones formales. En realidad, una digráfica consiste de dos conjuntos, vértices, y un conjunto de flechas que son pares ordenados de vértices. Una forma muy bonita de verlo y muy práctica es hacer dibujitos. Por ejemplo, si tomamos estos como nuestros conjuntos, podemos hacer un dibujo poniendo una bolita o un punto por cada elemento de nuestros vértices y poner una flecha por cada elemento de nuestras flechas o de nuestros pares ordenados. Entonces nos quedan cosas así. Y entonces de aquí podemos trabajar como mucho más fácil algunas cosas. Y ya después podemos definir cosas como caminos dirigidos, que en realidad lo que es una sucesión de vértices. Por ejemplo, aquí podemos pensar en el camino WXY. Lo que nos fijamos es que entre un vértice y el siguiente haya una flecha. Y ya, como casos particulares de caminos dirigidos, podemos definir trayectorias, que son caminos dirigidos que no repiten vértices, ciclos, que empiezan y terminan en el mismo vértice, pero no repiten ningún otro, y definimos la longitud de un camino dirigido como la cantidad de flechas que recorre. Ya. Y luego decimos que una digráfica es fuertemente conexa si para cualesquiera dos vértices que tú te agarres puedes ir de uno al otro. Entonces, por ejemplo, aquí esta gráfica no es fuertemente conexa porque tenemos nuestro vértice Y y nuestro vértice U, y de Y no hay forma de llegar a U. ¿Sí? Entonces, bueno. Y ahora vamos a definir esta cosa rara que le llaman el periodo de una digráfica como el máximo común divisor de las longitudes de todos los ciclos que están contenidos en nuestra digráfica. Sí es un poco rara esta definición, pero por ejemplo aquí tenemos un dibujito. Por ejemplo aquí si ven tenemos entre Y, U y X, tenemos un ciclo de longitud 3. Y por acá tenemos entre V, W, X, no me acuerdo, por ahí veo otro. Aquí está. U, V, W, X, Y y otra vez regresamos a U. ¿Sí, ya lo vieron? Ese es un ciclo de longitud 5. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, entre las cosas que vamos a sacar el máximo común divisor, al menos tenemos 3 y 5. Entonces, en este caso, nuestra gráfica va a ser de periodo 1. ¿Sí? Bueno. Regresando a cosas de procesos estocásticos, vamos a hablar como muy específico en cadenas de Markov, que son espacios, son procesos estocásticos donde van de omega cruz los naturales en un espacio de estados, y en este caso vamos a estar usando espacios de estados finitos. Entonces, como son finitos, lo podemos pensar como los primeros K naturales, y pedimos que tenga una propiedad que le llamamos la propiedad de Markov. Lo que nos dice la propiedad de Markov es que si estamos en un estado y conocemos toda la información que tenemos antes, en realidad solamente lo que nos importa es la información del último punto. Que para verlo como más fácilmente, digamos que tenemos aquí estados. Z y W. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en el estado X, nosotros sabemos cuál es la probabilidad de pasar de aquí a cualquier otro, y eso no nos importa ni de en qué momento estemos, ni de nuestra n chiquita de aquí, ni de lo que haya pasado antes. Entonces, como ejemplos de esto, pueden ser que estemos jugando a echar volados. ¿Sí? Yo tengo 10 pesos y estoy jugando con una persona que tiene 10 pesos también. Y nos ponemos a echar volados hasta que alguien se quede sin dinero. Entonces, si en algún momento yo tengo 8 pesos, yo sé que la probabilidad es solamente de ir o a 9 o a 7 pesos, y suponiendo que es una moneda justa, sería un medio y un medio. ¿Sí? Pero no nos importa si yo venía de 9 y perdí, o si venía de 7 y gané, ni nos importa si estamos empezando ahorita o si llevamos 3 horas jugando.
Entonces eso es a lo que se refiere la propiedad de Markov. Y para usar un poco de notación, vamos a llamar a P de X, Y, a esto tal cual, la probabilidad de si estoy en el estado X, que el siguiente estado en el que esté sea el Y. O sea, tal cual, saltar de un estado al siguiente. Y P supra N lo voy a llamar como la probabilidad de, en N pasos, si estoy en el estado X, llegar al estado Y. Entonces, bueno. Si tenemos una cadena de Markov, hay una forma muy fácil de asociarle una digráfica, que es, pongo un vértice por cada estado en el que estoy, que es como lo que estaba haciendo aquí, y si es posible pasar de un estado al otro, entonces pongo una flecha entre ellos. Y aquí son digráficas en las cuales podemos tener tanto flechas como de ida y de regreso, o podemos tener flechas que vayan y regresan al mismo vértice. Y entonces, bueno, un ejemplo es esto, y aquí podemos ver lo mismo, podemos tener flechas que van y regresen, y esto también nos está dando información acerca de nuestra cadena de Markov. ¿Por qué? Por ejemplo, de aquí puedo ver que aquí tengo una trayectoria X, Y, X, Z, y entonces eso lo que nos dice es que es posible pasar del estado Y al estado X y después del estado X al estado Z. Y entonces, por ejemplo, ahí ya podemos saber que es posible llegar del estado Y al estado Z en 2 pasos. Bueno, definimos varias cosas que vamos a usar, cadena de Markov. El tiempo de llegada, si tenemos nuestro omega fijo, pues aquí estamos trabajando con aquí sí estamos usando nuestra omeguita y lo que estamos haciendo correr es el tiempo. El tiempo de llegada va a ser el primer momento, el tiempo de llegada a un conjunto es el primer n en el cual llegas al conjunto. ¿Sí? O sea, tal cual, si estamos viendo como hay gráficas, tenemos un subconjunto de vértices y el tiempo de llegada va a ser la primera vez que el momento en el que cae en alguno de los estados de los que estamos viendo en el conjunto. Entonces llamamos a un estado que sea recurrente si la probabilidad de que lleguemos a ese estado, dado que empezamos ahí, sea 1. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Que si tenemos un estado y empezamos en ese estado, es seguro que vamos a regresar. Eso quiere decir que sea recurrente, y que sea positivo recurrente quiere decir que la esperanza del tiempo que vamos a tener que esperar en lo que regresa sea finita. Sí, o sea, hay estados en los cuales es seguro que vas a regresar, pero como en promedio lo que vas a tener que esperar va a ser un tiempo infinito, entonces realmente nos interesa a los que sí llegamos como en un tiempo bien. Bueno, ahora vamos a definir el periodo de una cadena de Markov y lo definimos igual como el máximo común divisor de todos los números tal que existe un estado y que se pueda llegar de ese estado, regresar en esa cantidad de pasos. Siento que esta definición está mucho más rebuscada, es la que se usa como normalmente en procesos estocásticos, pero algo muy bonito es que esas dos definiciones son equivalentes. O sea, es lo mismo si te fijas en el periodo de una cadena de Markov que si te fijas en el periodo de la digráfica que tú generas con una cadena de Markov. Y bueno, otros conceptos que usamos para cadenas de Markov es que sea irreducible, positivo recurrente y aperiódica. Que sea irreducible quiere decir que entre cualesquiera dos estados existe un número tal que la probabilidad de llegar de un estado al otro en n pasos es mayor que 0. Que si ven esto en digráficas, quiere decir que la digráfica sea fuertemente conexa. Y bueno, decimos que la cadena en total es positivo recurrente si todos sus estados son positivos recurrentes. Y decimos que una cadena es aperiódica si el periodo es 1. Después de esto, como que hasta ahorita solamente hemos hablado
En una cadena de Markov, ¿qué pasa si estamos en un estado y queremos ir saltando a lo demás? Pero no sabemos bien, como en cuanto a probabilidad, si tenemos una probabilidad en el tiempo cero, ¿cómo se va a ir comportando eso como a un largo plazo? ¿Sí? O sea, queremos ver si metemos una probabilidad extraña a una cadena de Markov y la dejamos correr suficiente tiempo, si las probabilidades se van a ir a empezar a estabilizar, algo así, o si no. ¿O qué tanto nos afecta cómo empezamos para los momentos a futuro? ¿Sí? O sea, por ejemplo, para el estado cero va a ser directo, nos va a afectar totalmente. Y para los primeros estados tal vez nos afecte un poco, pero ¿qué pasaría después de 7 millones de pasos? O cosas así. Y una de las respuestas es que definimos una cosa que le llaman distribuciones estacionarias. Lo bonito de las distribuciones estacionarias es que si tomas esta función como una probabilidad en el tiempo cero, entonces todo nuestro proceso siempre va a tener la misma distribución. No sé si se entiende, si queda claro. Lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Si tomamos fijo un tiempo, en este caso lo que estamos diciendo son naturales, entonces sería, si tomamos fijo un XM, cada una de estas es una variable aleatoria. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que si tenemos una función que cumple esas cosas y la metemos como la probabilidad de que x0 sea x, como esta función, entonces eso lo que va a hacer es que todos los demás estados vayan a ser iguales en distribución, vistos como variables aleatorias. Entonces, bueno, ahí tenemos como una solución a nuestra pregunta. En caso de que exista algo que cumpla todo eso, entonces sí, si lo definimos así desde el inicio, todo se va a seguir comportando igual en distribuciones. Y un teorema es que si tenemos una cadena de Markov aperiódica, positivo recurrente, entonces existe una única distribución estacionaria. Entonces, bueno, entonces sabemos que existe, suponemos que estamos trabajando ahora en estas cosas, tenemos cadenas con periodo 1, que todos sus estados se visitan de forma más o menos rápida, que la esperanza del tiempo de llegada de regresar no es infinito. Y ahora la otra es, ¿qué tan pesado es esto? Y un resultado muy bonito es que si tenemos todo eso y nos agarramos cualquier distribución, entonces el límite de estas cosas se va a ir a la distribución estacionaria, lo cual está pues muy bonito, muy padre. ¿Sí? Porque realmente nos está diciendo que en estos casos no nos importa tanto cómo empecemos. Y que sí, cuando dejemos pasar mucho tiempo, esta cosa se va a ir estabilizando. Y cuando vaya teniendo a esta parte de aquí, como si en algún lugar, si en algún momento lo alcanza, entonces de ahí en adelante todas las demás van a ser iguales en distribución. Entonces sí es como algo muy estable. Y ahora vamos a regresar a cosas derigráficas. Este es un teorema totalmente en el área de derigráficas. De hecho, si lo leen, no tiene nada que ver, nunca mencionamos nada de probabilidad, ni cadenas de Markov, ni nada. Solamente lo que estamos usando para relacionarlo es el periodo. Como les dije antes, va a ser el mismo periodo y eso es lo que nos va a relacionar los dos. Entonces, bueno, lo que nos dice esto es que si tenemos un periodo mayor o igual que 2, entonces podemos hacer una partición de los vértices. El dibujo está después, pero podemos hacer una partición en nuestros vértices de la digráfica. Y que este sería nuestro B1, B2. Lo que nos dice es, podemos hacer una partición de tal forma que todas las flechas que empiezan en un vértice de aquí, llegan a algún vértice de acá. ¿Sí? Y así con cada uno.
y esta suma va a ser módulo n. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que este sería nuestro periodo. Y entonces, ¿qué interpretación le podemos dar a esto? Que primero, entre estos no van a haber ningún tipo de flechas entre elementos de aquí. Y entonces, lo que estábamos viendo hace rato, que era estamos viendo la probabilidad de ir en n pasos de un estado a sí mismo. Esta cosa va a ser 0 en todos los n's que no sean múltiplos de nuestro P. ¿Sí se dan cuenta? O sea, estamos aquí, no importa dónde vayamos a caer, pero al siguiente, en un paso vamos a llegar a otro conjunto de vértices distinto. Y en 2 pasos también. Y entonces vamos a regresar hasta que haya P pasos. ¿Sí? Entonces, esta cosa va a ser 0 si n es distinto de algún múltiplo de P. ¿Sí? Y entonces el resultado que teníamos, este límite ya no existe. ¿Sí se dan cuenta? Porque va a ser 0 en todos estos casos, y cuando n es igual a un múltiplo de P, puede ser distinto de 0. De hecho, va a ser distinto de 0 porque lo que habíamos dicho, que es positivo recurrente. Entonces sí es posible regresar a ese estado. O sea, sí es un estado que vamos a volver a ver. Entonces van a haber muchos ceros aquí y muchos que no son ceros, y entonces este límite no existe. Y entonces ya con eso podemos completar diciendo que si tenemos una cadena de Markov con espacio de estados finitos, que sea positiva recurrente, entonces nuestra cadena va a ser aperiódica si y solo si este límite existe y se va a la distribución estacionaria. Y pues ya, es el teorema fuerte. Y después el algoritmo que quería hablarles es algo también distinto. Realmente está muy relacionado. Este es el algoritmo de Valverde-Binot, que lo que hace es un algoritmo en tiempo polinomial para que nosotros podamos calcular el periodo de una digráfica. Lo cual también está muy bonito porque si ven la definición que teníamos en cadenas de Markov, desde el inicio siento que está medio rebuscada. Te habla que te fijes en todos los estados y todos los tiempos en los cuales es posible regresar de ese estado si empezaste ahí, y calcular el mínimo común divisor de todos esos. Entonces sí es como mucho más pesado. Y ese es un algoritmo muy bonito. Lo que haces es, tienes una digráfica y te fijas en todos los vértices de los cuales salgan más de una flecha. O sea, si tienes un vértice que le salen varias flechas, no sé, digamos este es 1, este es 2, este es 3, lo que haces con esto es conservas tu vértice 1 y llamas a otro vértice que le llaman colapsar vértices. Lo que haces, en la idea como muy intuitiva, es a estos 3 vértices lo mandas al mismo. Y si había una flecha de aquí hacia alguno de los 3, se queda la flecha de aquí para acá. Y si igual de aquí, de alguno de estos, salía una flecha hacia otro, de cualquiera de los 3, este también va a salir esa misma flecha. ¿Sí? Entonces, para programarlo o algo así, esto se hace como en 2 pasos. El primer paso es colapsar los 3 vértices. Y el siguiente paso es meter las flechas que necesitemos, o quitar las flechas que nos sobren. Y bueno, aquí hay un ejemplo bonito, en el cual empezamos con 2 ciclos, uno de 6 y uno de longitud 3. Como sabemos, el periodo va a ser 3, ¿sí? Como solamente tenemos 2 ciclos. Y entonces, bueno, aquí empezamos con este algoritmo, nos fijamos, C es el único vértice del cual salen 2 flechas, y las flechas a las que llegan son A y D. Entonces colapsamos esos 2 vértices en uno, aquí tenemos nuestro vértice AD, y las demás flechas las conservamos. Y ahora el vértice AD es el que tiene flechas que salen
sale una flecha hacia el E y otra hacia el B. Entonces el B y el E los juntamos en un solo vértice y conservamos las flechas que tienen. ¿Sí? Y así continuamos. Ahora B y E tienen una flecha hacia C y una hacia F. Entonces colapsamos C con F y nos queda este de aquí. ¿Sí? ¿Y aquí cuál es? CF tiene hacia G y hacia AD. Entonces juntamos G con AD y nos queda este de aquí. Y ya el paso final es... ¿dónde quedó? CF, que tiene hacia ADG y... no. Es este, ADG. Tiene flecha hacia H y hacia B. Entonces colapsamos este con estos otros. ¿Sí? Y entonces ya nos juntamos y nos queda un ciclo. Y la longitud de ese ciclo va a ser el periodo de nuestra digráfica. Entonces, como ven, o sea, no solamente es un algoritmo bonito en tiempo polinomial, sino que también es algo muy fácil de ir haciendo. Y no creo que me fui muy rápido. Los libros en los cuales saqué todo esto, el Van Jensen, para cosas de digráficas. De hecho, esto está muy basado en un capítulo, ya casi al final, de aplicaciones en otras áreas. El Joel, para procesos estocásticos, todo lo que son definiciones y todo eso. Y en este artículo es donde se da a conocer este algoritmo. Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Ya, gracias por su atención. Agradecemos la participación de Marco. No sé si alguno de ustedes tengan alguna duda, comentarios, sugerencias sobre el tema. ¿Nadie? Ok, bueno, pues te agradecemos, te hacemos entrega de tu kit de participación de la Clare. Gracias. Entonces, no sé si quieras esa o la blanca. No, esta. Esta. Sí. Al final de cada sesión hacemos una pequeña dinámica que, bueno, el expositor, en este caso Marco, hace una pequeña pregunta a la audiencia para poder ganar una taza. ¿Qué es la propiedad de Markov? Que los procesos no tienen memoria, que cuando tienes un proceso marcoviano, tu probabilidad no depende de los procesos anteriores. Sí. Ok, va. Entonces... pues muchísimas gracias por asistir. Sigan asistiendo a la Clare Matemático. Reanudamos a las 4. Creo que ahorita sigue otra plática. Y pues gracias a ustedes, al expositor, por hacer esto posible. Y pues nada, afuera de galletas. Gracias.